Vamos a hacer una presentación de una obra que trata sobre un autor que se llama... ¿Cómo se llama? Zweig, bien. A ver, Stefan Zweig. Estos han venido estudiados de casa. Bueno, lo único que tenéis que aprender hoy es eso, que este señor no se llama Zweig, más o menos en pronunciación spanish se llama Zweig. Zweig, Stefan Zweig. Esto es lo que tenéis que aprender hoy, lo demás es disfrutar. Y nada, bienvenidos, muchas gracias por venir. Y intentaremos contaros algo interesante y no aburriros mucho. Estaremos, pues yo qué sé, es ahora las 12:10, pues como mucho estaremos hasta la 1:30, pero si alguien se tiene que levantar, pues que se levante sin ningún problema. ¿Os parece bien la hora esta y media? Sí, sí. Y si se nos acaba el rollo, pues nos vamos antes a tomar una cerveza. También bien, ¿no? Pues nada, os presento, yo soy el autor de este libro. Me ha costado tanto escribirlo que ya no sé si es mío o de quién es. Y hoy me acompañan para presentarlo dos amigos que hace justo 10 años me acompañaron para presentar un libro anterior. Como dicen los amigos de mi pueblo, dice, joder, ¿otro libro? Digo, hombre, han pasado 10 años, tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco estaréis tan hartos de verme. 10 años. Bueno, entonces, aquel día, aquella primera presentación que hicimos, pues fue con Roberto y con Pepe y con Roberto, que amablemente pues, y muy entusiasmados vinieron a presentar el libro y a contar pues, muchas cosas de él, y a mí me hicieron sentir que había escrito un libro de verdad. Entonces, bueno, hoy para recordar aquel día y para un poco recordar nuestra amistad y revivirla, pues están aquí. Ellos os van a hablar un poquito del libro, lo que no hay nada pactado, no sé lo que van a contar, cualquiera sabe. Y luego yo contaré algo también y luego nos interrumpís y nos preguntáis o hablamos o lo que vaya saliendo. Los que estáis de pie, lo siento mucho. Creo que hay un sitio aquí. Sigue habiendo un sitio aquí. Si alguien se va cansando, hay un sofá aquí y un sitio aquí, ¿vale? Mira, vienen más sillas, pues nada. Pues eso. Pues arrancamos. ¿Quién tiene ganas de empezar? Pepe. Pues Pepe Callejas, amigo mío de Guadalajara, compañero de talleres de escritura. Hemos hecho muchísimos talleres de escritura en los últimos 20 años. Hemos animado a mucha gente a escribir, incluso nosotros nos hemos animado a escribir bastante. Hay por aquí algunos compañeros de los talleres también presentes. Y nada, él lleva muchos años haciendo talleres de escritura en la biblioteca Eugenio Trías del Retiro. Ya nos separamos como pareja artística. Ahora cada uno pues tiene su propio grupo y eso. Y nada, Pepe os contará muchas cosas en las que seguramente sale París. Buenos días. Es una ilusión enorme. Felicidades, Josean, porque convocar a la gente una mañanita de diciembre fresquita tiene mucho mérito. El libro es mío. Además de amigo de Josean, he vivido en el bloque de al lado. Conozco esta librería desde el día que la abrieron y antes era un colmado de estos de los chinos. Entonces ver la transformación de aquello en una librería fue un milagro. ¿Quién me iba a decir a mí que un día mi amigo Josean traería aquí su libro y me pediría que se lo presentara a ustedes? Así que gracias por Josean y un poquito por mí. No voy a presentar el libro, voy a hacer que él se presente solo. Esta es una de las magias de los libros. Entonces, al principio veo que tiene unas tarjetitas. No sé si cuando Josean me lo dio, me lo regaló, ya estaban incluidas, pero han aparecido ahí. Y entonces las tarjetitas son 5, 10 minutos, pues dedicarle 2 minutos a cada tarjetita de estas, ¿no? A ver, la primera tarjetita dice que es un libro singular. No era para menos, José. Porque habla de dos vidas superpuestas, la de una persona que tiene una biografía y la de otra persona que tiene un proceso de gestación de varios años para escribir un libro. Es un libro singular porque cada uno de sus trocitos, de sus capítulos, lleva incluido un guiño. No se titula así solo para situarnos, sino para situarnos en el libro, en la vida y en la cultura del tiempo. Es un acierto leer solo la relación de capítulos, porque ahí aparece la cultura europea de las primeras 4 décadas del siglo y anterior, preocupaciones profesionales y personales de Josean,
referencias culturales interesantes. Es un libro además que está de completa actualidad, porque la guerra está muy presente, como hoy en día, y la ética ante la guerra de este personaje, escritor sobre todo, pero también un ciudadano europeo de primera, está muy presente también. Es un libro singular también porque hace un repaso histórico de primera mano a la vida en Europa hace 100 años de una forma muy personal. La de Stefan Zweig, representada o trasladada por nuestro amigo José. Pero es que además es un libro matrioska. La matrioska es ese juguete que comenzó a popularizarse allá por 1900 en la Feria Internacional de París, que viene de Rusia, y de Rusia vienen algunos de los autores que aparecen en el libro. Entonces, el libro es como una matrioska. Uno empieza viendo una biografía de un personaje muy singular. Después va viendo la biografía de nuestro autor, habla de cosas como el proceso de gestación, pero también planteamientos que tiene, por ejemplo, ante que los hijos se hacen mayores, que es verdad que los hijos se hacen mayores, aquí hay algún sujeto con barba que lo puede explicar, pero además es un libro que nos ayuda a leer otros libros, porque Josean no ha renunciado a que conozcamos toda la obra de Zweig, y a veces, haciendo algún spoiler, nos cuenta alguna de sus novelas más importantes. Finalmente es un libro que nos sitúa para leer referencias culturales y para escuchar música. Está Toscanini por ahí también, David, para escuchar música. O sea que es un libro que seguro que ustedes pueden, con esta cadena de matrioscas, seguir buscando todas sus posibilidades. Yo me lo he pasado muy bien. Y el libro se ha hecho un decantado y ha sacado aquí 4 temitas. Tenemos 2 minutos por tema. No. Vamos por el primero. Lo del tiempo, a ver, el tiempo... Si es para justificarme yo y luego el que incumplirlo. necesites, el que necesites. Bueno, esta es tu manera, ¿no? Sí. El de Roberto es ya termino. Yo me pongo la herida, me pongo la venda antes de la herida. Bien, voy a sacar 4 temas que a mí me parecen que nos pueden interesar esta mañanita. La guerra, las guerras y los intelectuales. Ese es uno de los temas que uno se plantea, quiera o no quiera, cuando ve la vida de Zweig. Su actitud ante la Primera Guerra Mundial, pasando al pacifismo, su conducta ante la Segunda Guerra Mundial. Es inevitable leer las referencias a las que Josean nos remite. Nos dice, por ejemplo, con ocasión de la Primera Guerra Mundial, él se exilia, en fin, nos cuenta la historia y nos recomienda la biografía y la obra de una premio Nobel de la Paz. Bueno, se va llenando, se va atrufando el libro de conductas de la gente que tiene cultura ante la guerra. Por supuesto, la parte final, la propia desesperación ante la Segunda Guerra Mundial, el fracaso, la figura de Hitler, que está presente también como destructor de todo lo que aquello era. En fin, una serie de cuestiones nos van a surgir a propósito de qué tienen que hacer las personas que saben mucho, que las tenemos como referentes culturales cuando la humanidad fracasa, como son las guerras. Mira, veo que dentro de las tarjetitas el libro también ha generado preguntas. Se las voy dejando a él. Mira, hay pregunta A y B, para que decidas las que dices. Vale, ¿qué les diría Stefan Zweig a los políticos, el Stefan Zweig de 60 años, a los políticos de ahora como Putin o Trump? O, tiene una opción B, ¿qué lugares relacionados con las tragedias de la guerra has visitado? Bueno, esto ha salido de la primera tarjeta. Puedes hacer lo que quieras con ellas, claro. La segunda Y tarjeta... los de 60 años yo les diría que hay un tema de actualidad, que es el último libro de Manuel Vilas, que empieza cumpliendo 60 años y tirándose desde una torre. ¿Con capa o sin capa? Sin capa, sin capa, sin capa. El mejor libro del mundo, ¿no? Es un libro que empieza con un autor de 60 años como Stefan Zweig, pero que se tira por la ventana.
como Stefan Zweig. Pero tú, como me has preguntado por los políticos estos, pues digo, a lo mejor se inspiran. ¿Esta novela Josean está en primera persona contada? ¿No? Sí, bueno, lo cuenta o sea, lo que acabo de contar no es un spoiler porque es el inicio, es decir, o yo como editora he encontrado estos papeles, bueno, en fin, esto. Adelante. Ay, perdone. Podemos. Sí, Bueno, debemos. yo no sé, pero él sí. Vale, Es que estoy un poco así. la segunda tarjetita que le ha salido al libro pone creación y sentimientos. Stefan Zweig, un hombre prolífico en su obra, con unos sentimientos que parece que tenía alguna dificultad en expresarlos, por lo menos alguno de ellos. Una persona fetichista, con un tipo de objetos muy singular, los manuscritos, pero no fetichista por los objetos, sino porque él creía que a partir de nos cuenta Josean en el libro, a partir de los manuscritos podríamos conocer algo del misterio de la creación. Eso está muy presente, hay 2 capítulos del libro dedicados a los misterios de la creación. Además, en el libro se citan bastantes obras de Zweig que son biografías de creadores, cada uno a su manera. Igual que los escritores suicidas lo eran cada uno a su manera, lo de escritor y lo de suicida, las biografías sobre creadores son distintos enfoques en que Zweig habla de esos creadores y creo que al autor le importa mucho. Tiene 2 capítulos propios y él da algunas pistas con este libro que dentro de la Matrioska también es un ensayo de los temas que le preocupan a él. En fin, las tramas de las novelas son muchas veces trasuntos de algo que probablemente esté dentro de la mente del autor. Me estoy acordando de la culpabilidad o el miedo, en fin, permite centrarnos, leer las obras de Zweig con la introducción, con la presentación que Josean hace en el libro, permite acercarnos también a este misterio de que los creadores son seres singulares y no podemos entender muy bien lo que hacen sin saber lo que les pasa por dentro. Particularmente, 24 horas en la vida de una mujer me parece un caso en que estoy viendo a Zweig, aunque esté hablando de una mujer que hace un acto que los demás nos explican. Como siempre, la recomendación del mundo de ayer está en el libro presente y lo curioso es que el mundo de ayer, siendo una biografía del autor, no cuenta mucho de él, cuenta mucho del mundo de ayer, pero no de Zweig. El propio prólogo de este libro, que también aparece aquí citado, habla de esto, ¿no? de cuánto le cuesta al autor expresarse. Dice que no hubiera escrito el libro de sus memorias si no fuera porque las circunstancias más o menos le han compelido. Y sale otra tarjetita con preguntas o con cosas que te dejo ahí por si luego quieres retomarlas o hablar con el público. Estado de ánimo y capacidad de trabajo creativo. ¿Están relacionadas? Y pone sí o no, no razone la respuesta. Y la opción B es Sí. el lector creativo. El lector creativo. Y pone aquí, ¿para cuándo una playlist sobre la música que directamente aparece mencionada o que ayudaría a ilustrar la lectura de la obra? No sé por qué el libro te ha dicho eso, creo que alguna razón tendrá. Alguna razón. Igual conoce que tienes algún amigo y cierta melomanía, etc. Vale. Vamos a seguir con otra tarjetita que ha salido. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Puedo subir más la voz si quieren? ¿Más todavía? Vale. Es que al estar más bajito se nota. Pues puedo hablar de pie. ¿Sí? No, bueno, yo era profesora, soy profesora y yo hablo más alto de pie. Sí, yo también. El diafragma trabaja mejor. Vale. La tarjetita habla de éxito y equilibrio psicológico. En Josean no. En Josean las 2 cosas están aseguradas al 100%. Sí, claro. Era en Zweig donde estaba todo desequilibrado. Vale, el éxito, el autor más vendido en su tiempo, nos dice Josean, la persona que escribió lengua alemana más traducida, nos dice también un estado de ánimo. Hay un capítulo dedicado a la angustia, éxito y angustia en el mismo libro, y parece que las 2 cosas bastante relevantes para entender
la biografía de esta persona. En fin, él, Zweig, que tanto conocía lo mal que lo habían pasado algunos creadores, lo pasó mal. Es decir, aquello de médico, cúrate a ti mismo, no le valió. Husserl le recrimina alguna vez, siendo amigo de Freud, teniéndolo tan a mano, ¿por qué no le hiciste alguna visita? No sé si Zweig le respondería o le ha respondido, pero el caso es que Zweig no representa bien el equilibrio entre éxito y equilibrio psicológico. Igual algo de esto sale también Roberto luego, porque creo que la lectura del libro lo deja muy claro y nos da pistas para acercarnos sin prejuicios y un poco para entenderlo, no para seguirlo, pero sí para entender qué le pudo o qué pudo pasar en ese tiempo, en esas circunstancias, para ese príncipe que fue de niño Stefan Zweig. Bien, la primera pregunta tendrá que ver con esto del éxito. ¿Cómo afrontas los meses próximos de puesta en circulación del libro? Fíjate. Y otra pregunta, no las he escrito yo porque esta no es mi letra, son cosas del libro, ¿vale? Tampoco la de Zweig, que era muy buena. ¿Sueñas que Stefan Zweig acude a consulta, como le recomiendas en el libro? Parece que al autor le hubiera gustado poder ayudar a su personaje. Bien, y la última tarjetita dice secretos y conductas. Hay una escena, la pillada de Niza, en que un secreto deja de serlo, y ahí está en el libro. Hay una biografía, no paralela, pero sí coetánea, o un poquito mayor, era Freud que Zweig, pero en cierto modo una amistad que puede hacer ver que uno de los sujetos que pudo haber estudiado Freud era el señor Zweig y sus secretos. En cualquier caso, a mí me parece que el libro refleja cómo la ficción, cómo la producción literaria de Zweig, por un lado puede ser consecuencia, pero en todo caso se aprovecha, hace trasunto de lo que pueden ser sus secretos para construir unos personajes muy, muy completos, muy singulares, como era él. La represión está presente, cómo se aborda el tema de la sexualidad hace 100 años en Europa, me parece que es también una parte de ensayo que tiene el libro, que les invito a, cuando lo lean despacio, se detengan un poco más en ese asunto, porque quizá también nos da alguna pista para entender el momento actual. Vuelvo a decir el caso de 24 horas en la vida de una mujer, como uno de los libros que a mí más me gusta, la descripción que hace de las manos, cómo sin querer definir a un personaje, las manos sirven para entenderlo, alguien que no se atreve ni a mirar, o no se atreve o no quiere mirar a la cara del personaje, y también cómo solucionan en ese libro el tema que pasan, la noche que pasan juntos los protagonistas de 24 horas. Y por supuesto, el mayor secreto, la última cena aquella, que es un secreto. En fin, que para las demás personas que asistieron a aquella cena había un secreto ahí que no conocían. No sé si aquí hay pregunta. Sí. Aquí también hay pregunta. Son las últimas. A ver, la cara A de la pregunta. Sobre el mundo de ayer. El libro este que termina en Nueva York, sin tener apoyo de otros libros, solo con su mente prodigiosa. ¿Todo libro de memorias debería ser en gran parte un libro de confesiones? Pablo Neruda titula el suyo así, Confieso que he vivido. Y parece que Zweig no hace de sus memorias un libro de confesiones y que un poquito el libro quiere ir buscando eso que no hizo. Y la opción B es, en el universo de Stefan Zweig, ¿qué personaje te fascina? Puedes elegir hasta 3 para ir a tomar un café. Pues muchas gracias, esta era mi presentación del libro, me lo he pasado muy bien. Felicidades. Bueno, ahora os va a contar lo que quiera Roberto. Estaba pensando que aquí hay gente de Acipia, de una asociación que teníamos antes, que, bueno, pues por razones diversas, incluida la especulación inmobiliaria, pues Acipia cerró. Y hay aquí unos cuantos miembros salpicados de Acipia. Y bueno, pues esta presentación la hemos hecho aquí. Seguramente si existiera Acipia,
también haríamos una en nuestra asociación, en nuestro salón aquel también de madera y también así acogedor, un lugar donde han ocurrido pues, muchas charlas muy, bueno, no sé, que nos han enseñado tanto, ¿no? Así que bueno, pues aquí el espíritu de Acipia se reúne y nos va a hablar hoy de Stefan Zweig. Que yo recuerdo ya que ya hablamos de esto hace tiempo, ¿verdad? De Stefan Zweig, allí, más de una vez hemos hablado. Así que nada, continúe usted. Bueno, Roberto es psicoterapeuta, psicoanalista y bueno, es mi maestro y nada, escuchadle, seguramente que os sirve. Solo mencionar que salpicados por Acipia estamos muchos y es uno de los grandes placeres que ha dado abrir esa institución. También Josian, Pepe, Ana y muchos han sido salpicados. Yo he sido salpicado también por Acipia y sobre todo por el que era un verdadero maestro, no yo, sino Héctor Fiorini, ¿no? Maestro también es mío Josian, Pepe. Cuando me preguntaron qué pensaba de la mesa, digo, quise yo estar con dos personas tan creativas como son Pepe y Josian, y lo han demostrado todo el tiempo. Y como ser creativo implica tener la mente abierta, ser generativo, ser vital y gozar haciendo nacer cosas, en este caso, el poder generativo de la palabra. Aquí tenemos también un escritor, Carlos Andrade, que ha descubierto el mismo veneno que nosotros tenemos en las venas. Siguiendo el relato de ustedes, 10 años del último libro de los poetas suicidas. Sí. No sé si puedes subir la voz porque hay mucho ruido. Sí, voy a subir la voz, pero no me pongo de pie porque aunque suba la voz voy a decir las mismas sandeces. Yo pensé que poniéndome de pie iba a mejorar, pero no, sigue siendo lo mismo, un poco más fuerte. Decía que 10 años, Dios mío, si ha pasado tiempo, me impactó, me dejó medio con estrés postraumático lo de los 10 años, porque hoy sí que han pasado. Vengo con una desesperación grande porque tengo una ciática que no me puedo ni mover y encima perdí ayer, se me rompieron las gafas de leer y no tengo repuesto y más o menos escribí en un tamaño a ver si lo puedo leer porque tampoco tengo y me van a operar de cataratas dentro de poco. Yo creo que 10 años es mucho tiempo. Estas son las de leer. Vamos a probar. Lo que no voy a poder leer es lo más interesante, lo voy a dejar con las ganas, que son mis grandes genialidades, que son las que están escritas. Esas no las voy a poder, las cosas geniales no las van a poder escuchar, porque están en letra pequeña, no porque por otra razón. Sí, yo creo que además la librería que eligió, más allá de que nada es casual y cada vez creo más en las sincronías, en los misterios, no solo de la creación, sino de la vida y por qué Dios nos cría y nosotros nos juntamos, ¿no? Sí, de algo de lo que digo en el texto, la literatura, la palabra, el arte genera el conocimiento no de onanismo intelectual, sino el conocimiento de una búsqueda sin rumbo y que nunca va a tener fin y nunca vamos a encontrarlo, ese conocimiento, crea clarividencia. También la clarividencia va unida, decía el filósofo Esquirol, a la calidez. No hay clarividencia sin calidez. Y esta casual librería que elegiste se llama La Lumbre, ¿no? Y es adecuada porque es una imagen de calor y de compañía y de introspección, como siempre representa estar frente a una chimenea o una hoguera. Lo último de los comentarios de ustedes, que realmente, Pepe, no me has defraudado. Es genial, lo de Pepe es genial, lo envidio. Zweig, creo que si a esta altura de mi vida y releyendo algunas cosas que releí, él no le iba a servir Freud. O sí. Pero en Los demonios, ¿cómo se llama el libro de los demonios?
La lucha contra el demonio. La lucha contra el demonio, ¿no? Cuando él analiza ahí a von Kleist, a Nietzsche y a Hölderlin, que de esto sí hablamos hace 10 años con tu libro, de los poetas suicidas, él tenía que ser un poeta suicida, porque yo no sé si era una labilidad yoica que no le favoreció al contacto que Zweig tenía con la luz. Es decir, como todo buen buscador en el arte, los buscadores se acercan a la luz. Y a veces la luz es demasiado intensa para ciertas estructuras egoicas que son muy frágiles y terminan quemándose. Nos preguntamos si Goethe o Shelley o algunos otros autores se hubieran suicidado con las decepciones del mal que surgía en el mundo en la época que le tocó vivir a Zweig. Pero Zweig era un ser ingenuo en la etimología de la palabra, nacido libre y cargado de amor. Y esos seres no pueden sobrevivir. A veces yo veo personas, tanto en la consulta como en amistades, como en parientes de uno, cercanos, en amigos, que uno dice, estos tipos no pueden vivir aquí. Yo podría tratarlos, pero no pueden. Es imposible que vivan, salvo que sean unos bodhisattvas o un Cristo, o que también murió crucificado, ¿no? Tampoco pudo vivir, ¿no? Yo creo que él tenía un gran componente de visión espiritual. A él se comunicó mucho mejor con Romain Rolland que lo que logró Freud. Freud no entendió a Romain Rolland porque Freud tenía más obturada la zona del componente espiritual que todos tenemos, del componente luminoso. Entonces Freud escribe a partir de las conversaciones con Rolland El porvenir de una alusión y El malestar en la cultura. Nunca lo hubiera escrito así Zweig. Zweig hablaba del amor y hablaba sobre todo de un gran conocimiento de la posición femenina, no de la mujer, sino porque él era mujer. Él estaba en la posición femenina. Ah, mira, me iba a poner las gafas de leer. ¡Qué horror! Ahora, ¿cómo leo esto? No, voy a probar. Después voy a hacer una broma que quiero que busque la página donde está Ratenot, porque si ustedes van a ver cuando habla de Ratenot, que era un personaje que no conocía, y gracias, muchas cosas me enteré gracias al libro de Josean. Cuando vi la foto de Ratenot, digo, joder, hay otro sincronismo aquí. Josean es la reencarnación de Ratenot, y le pega mucho también toda la sabiduría y el impacto que ha producido en Zweig este personaje. Lo mismo que después, si puedo leer la letra chica, voy a agradecer. Cuando lo has dicho la primera vez pensaba que hablabas del panadero de Cirano, pero creo que no. No. Bueno, Panadero es un personaje muy místico, muy importante, hace el pan nuestro de cada día. También agradezco, y antes de meterle este rollo, porque si no, ¿de qué hablo? Se los leo. Agradezco mucho haber recordado a Krauss. Y una de las frases que veo, si la puedo leer, la leo literal. Me alegró mucho que se haya retomado, y bueno, qué cosa no sabe Josean, ¿no? Es un erudito. Y también yo siempre rescato la imagen de Krauss y de Musil. Hay otros personajes más mencionados en el mundo de esa época filosóficos, Wittgenstein, por ejemplo, pero Musil es otro gran. El próximo libro tiene que ser sobre Musil. ¿El tuyo? No, tuyo. Yo no tengo esa paciencia ni ese saber. Yo soy vago, soy muy perezoso. Este libro es muy. Después voy a convencerles de hacer el marketing del libro. Es un libro importante porque deriva, digamos que como la obra de Freud, como nos recordaba Umberto Eco, es una obra abierta esta, ¿sí? Abre un montón de puertas. Este relato sobre un autor abre un montón de puertas que cada uno va a elegir ir a buscar por curiosidad, porque el que vaya a este libro, quien lea, es un tipo curioso. La segunda cosa que descubrí por este accidente de mis gafas, que no me la entregan las nuevas hasta el jueves, es que estoy desesperado. Es decir, yo noto que podría dejar de fumar, de tener sexo, de comer, pero me sostiene en la vida la lectura. Si no leo, estoy perdido, no solo en el váter del baño, sino en general. Necesito leer.
necesito meterme en los libros que estoy indagando, que me están ahora esperando ahí hasta el jueves. Hoy a la mañana me puse a leer un libro de David Hinton que estoy desesperadamente emocionado con esto, y entonces hacía, ¿no? Lo ponía así, a ver si podía rescatar, leer una página en media hora. Por lo tanto, estoy bajo el síndrome de abstinencia y muy nervioso. En la ladera de una amena colina con bastante sombra había una vez una casa blanca con sus puertas y ventanas verdes. Cierro comillas. La que Zweig ocupó más de 20 años en Kapuzinenberg, Capuchiner. Sí. Kapuzinenberg 5. Montaña de los capuchinos. Montaña, Capuchiner Berg. ¿Se dan cuenta? Las sincronías. Montaña de los capuchinos. Ahí vivía el gran maestro. En Salzburgo, lugar donde hemos estado, donde cuenta, estuvo con su familia en esa capilla, que ya es esa casa. Era esa casa que menciona Rousseau, autor del que tenía gran conocimiento, con la que cumplió casi al pie de la letra el sueño del autor del contrato social. Este libro no debería haberse escrito, según Joseph Pla, porque en algún sitio dice Pla, cuando no sepas de alguna materia, escribe un libro sobre ella. José Antonio Pérez Rojo sabe mucho de Zweig, sabe mucho de la vida y también de la vida de Zweig. ¿Escribimos para qué? Para protegernos, para ampararnos. ¿De qué? De la intemperie, del sinsentido. La escritura, como todo arte, tiene capacidad de acogida, de crear vínculo, comunidad, silencio. La palabra, sobre todo la escrita, la narración, la narrativa, el relato, tiene la función del mito, de encontrar ese sentido inalcanzable, inefable, a la erosión permanente de la existencia y apaciguarnos en la intemperie. Aquí dan las cosas, pero no las leo porque no las logro ver. Escribimos, leemos, ensayamos, cantamos. Cantando los males se espantan, dice el dicho, ¿no? Danzamos, creamos música para sostener el vértigo de ese silencio de los espacios infinitos, como le angustiaba a Pascal, y a la vez encontrarnos con ese vacío trófico que somos, único lugar de verdadero encuentro. El lenguaje, escribió Paracelso, no pertenece a la lengua, sino al corazón. La lengua es solo el instrumento con el que se habla. Quien es mudo en el corazón, no en la lengua. Déjame oírte hablar y te diré cómo es tu corazón. Cuando lean los libros este u otros futuros o el pasado de Josian, ahí sí que el autor expone no su narcisismo, sino su verdad interna. El verdadero fracaso estaría en que cuando leamos eso nos espantemos por el corazón del escritor. En este caso, la pluma que utilizó Josian para escribir está escrita con tinta morada, como con la que escribía Zweig. Me regaló un rotulador con tinta morada porque los dos admirábamos a Zweig y Zweig escribía con tinta morada. Un libro, este libro, es casa. Todos los libros son casa. Por eso yo hoy estoy más a la intemperie que nunca, porque me dejaron afuera de los libros y encima con el frío que hace estoy mal. Un libro, este libro es casa, blanca con letras negras. Esas letras negras de Zweig que presagiaban nubes oscuras sobre la colina. Esa que todo escritor no habita y construye para nosotros y se transforma en un lugar al que podemos volver. Heráclito nos diría, pasad, pasad, aquí también están los dioses. El autor de este libro que hoy presentamos es un versado escritor y un gran psicólogo, como lo era también Zweig, porque sabe develar la parte más humana del personaje Stefan, autor que en palabras de Pérez Rojo
fue precursor, como notó bien Pepe, de las narraciones en que los sentimientos pasan a ser un personaje principal. Qué oportuno recordar en los tiempos que corren al mundo del ayer con el mundo de hoy, que también hizo referencia y percibió perfectamente Pepe. En realidad no sé si hay un mundo de ayer y un mundo de hoy. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Pero siempre en ese Tao de lo bueno y de lo malo. Lo bueno eternamente luchando contra lo malo. Esto es escribir y esto es este libro. Retomo. Tiempos que corren al mundo del ayer con el mundo de hoy. Recordar. En donde todo parece repetirse peligrosamente. Nos dice Zweig en una entrevista que recordé tenía, que la hicieron en la revista Monde, un periodista que se llama, no importa, no lo van a conocer, ¿qué dice ahí? René Lévy. René Lévy. En el 30 de septiembre del 33 en Salzburgo. Revista Monde. Revista Monde. Conversación de Stefan Zweig. Todo el libro es una entrevista a Zweig y se explaya a tutti pleno. Entonces dice Zweig, estoy sin embargo con una indecible amargura contra la época. Creo que nunca hubo tiempos más carentes de sentidos que los de ahora. Si estuviera ahora se mataba 2 veces. Entonces. La cruz gamada ha tenido mucha aceptación entre la clase media, en la cual el socialismo, la religiosidad, la cultura pasan a ser caricaturescos. Decía el sabio Orwell, tengan cuidado en una entrevista que le hicieron, de que la palabra libertad del fascismo puede incluirla y de ahí va a venir ahora presentado. Fíjese, el Ayuso, sí, respetando los que votan Ayuso, cada uno, esto va más allá de la política. El mal la encarna, por ahí en la próxima vida mía, yo soy Ayuso y tengo que encarnar el mal, pero el fascismo, decía Orwell, tengan cuidado que puede venir dentro de la palabra libertad. Embarga, sigue Zweig, a esa gente un estúpido afán de dominio o de aspiración al dominio. Sigue. Hitler, miren lo que dice, Hitler supo sacar partido del progreso de la tecnología para incorporarla a su propaganda política. El Twitter de Trump. Y la verdad obliga a decir que tuvo un éxito impresionante. Sigue. Se impone una funesta tendencia a la autarquía, una fuerte tendencia a la regresión con el predominio del odio y el ataque a aquellos que no son blancos. Y esto que dice es bárbaro. Ha cambiado la forma de escribir. Los textos se parecen cada vez más a los telegramas. Un visionario. Josian nos recuerda en su libro el terrible estado de ánimo de Zweig. En la página 128 nos dice Zweig, hay momentos en que me pregunto si vale la pena seguir viviendo durante los próximos 20 años. La vida, sin embargo, va a ser insoportable para todos aquellos que no son ambiciosos o tiranos. A las personas como yo nos aniquilarán. Ni siquiera nos dejarán un poquito de aire para vivir. Pero ¿a dónde escapar? Yo, se me ocurre ahora, ¿no? Después de escrito y estando ustedes aquí, yo soy muy optimista, estoy cargado de esperanza, porque no estamos escapando. Por eso me gustó la frase de Krauss, por ahí tú la sabes de memoria, no me obliguen a que elija, ¿no?, entre el mal menor. No me obligan a que elijan entre el mal menor. No, nosotros no elegimos entre el mal menor o el mal peor, elegimos el bien. La idea de este ayuntamiento hace que cada vez que un grupo de personas se reúne a pensar, a rezar, a hablar, a discutir,
estamos luchando contra la banalidad del mal, que nunca triunfará, nunca tendrá, como decía Hannah Arendt, la última palabra. Como nosotros no buscamos lo último, nunca tendremos la última palabra. Seguiremos generando palabras, por eso somos aliados de la vida. Y el fascismo, el mal, es aliado de la muerte, porque tiende al cierre y a terminar con la palabra. Y como en el mundo de Orwell de 1984, a reducir el diccionario de 1000 páginas a 100. Y que blanco, el opuesto sea no blanco. Y para nosotros blanco, el opuesto es negro. Y blanco y negro forman parte de lo mismo, como el pecho bueno kleiniano. Por lo tanto, ahí Zweig se vio atrapado en un concepto erróneo. Creía que había que escapar. Y no hay que escapar. Hay que aceptar y luchar. Nos toca ese lugar. Pero siguiendo a Tolstoy, Zweig nos recuerda, pero rojo, intentaba encontrar esa mano de Dios para que lo llevara. Este libro refleja que toda la obra de Zweig es un intento de abordar el cruce entre lo vertical y lo horizontal, entre el cielo y la tierra, entre el desierto y el océano, diría Esquirol, el filósofo que mencioné hace un ratito. Al fin y al cabo, dice Zweig, fíjese lo que dice, los libros solo se escriben para encontrarse con los demás, más allá de las simples conversaciones y defenderse así de lo inexorable de la vida, lo efímero y el olvido. ¿Para qué vivimos si el viento tras nuestros zapatos ya se está llevando nuestras últimas huellas? Solo lo podemos resolver ayuntados. Si me pongo un poquito como soy ahora y vuelvo a la frase anterior, ayuntados con la mano de Dios, entendiendo una trascendencia, si no, no hay salvación. Aquí estamos ayuntados. Alrededor es una frase que homenajeo cada vez que la digo a Paca Aguirre. Es una frase de Paca Aguirre, la poeta madrileña, voy a decir, del cual Félix Grande era el esposo. Aquí estamos ayuntados alrededor del nacimiento de un nuevo libro que brota de una íntima necesidad del autor y vamos a ir a leerlo buscando desde nuestra íntima necesidad. Cuando uno lee, se encuentran dos vacíos que intentan llenarse al infinito y nunca lo logran. Por eso es un encuentro logrado. De un psicoterapeuta a otro, confieso a Josian que me preguntaba por qué se había interesado tanto por la figura de Zweig. Los psicoanalistas somos rebuscados, ¿por qué era eso? ¿Por qué era lo otro? Y en la página 339 lo descubrí. Ya sabe cuál es. He de confesar, dice el autor, que Stefan Zweig siempre ha estado conmigo. La impaciencia del corazón es un libro que compró mi padre de soltero, todavía él no había nacido. Hay que creer en el inconsciente, ¿no? Y que siempre me miró desde la estantería, al lado de 1.000.000 de muertos, de Gironella, que no leí, y de Rojo y Negro, de Stendhal, que me apasionó. En edición, todos ellos del Círculo de Lectores. Nunca lo empecé, pero lo miraba y me llamaba la atención el título que en aquella edición prescindía del artículo, Impaciencia del corazón. Es esa impaciencia en la que escriben todos los libros de José y los futuros también. Sigue José. Hace un par de años por fin leí el libro. Descarté la reciente traducción de Joan van Huerta en Acantilado porque quería leer el libro que siempre había vivido con mi familia. Tengo unas notas aquí, no las puedo leer porque están mal. Debe ser lo mejor que escribí de todo y encima no lo puedo leer. ¿Quieres que te lo lea? Con la que este libro... Es un reencuentro. Con la cual este libro es un reencuentro. Una vez, en los pasillos de la Facultad de Buenos Aires, se cuenta que una alumna reconoció a Borges salir de una de las clases. Le detuvo y le preguntó, «Usted es Borges, ¿no?». A lo que él le contestó, «A veces». Si preguntan por mí, diría Stefan Zweig, no me van a encontrar, porque yo no soy sino, a veces,
Stefan Zweig. Muchas gracias. Como dicen los toreros. Bueno, yo os contaré un poco de todo esto. No sé si podré responder a las preguntas de Pepe. ¿Cómo te Sí, dale. Vale. Bueno, yo traía muchos textos, pero voy a contaros un par de episodios del libro y alguna cosa más, y luego habláis lo que queráis vosotros. Es muy curioso estar aquí con gente que... El texto que tenía yo preparado, que tengo preparado aquí, se llama El misterio de la creación artística. Y claro, la creación artística aquí no es solo de la gente que está censada como artistas. Aquí hay unos cuantos censados como artistas, ¿no? Ahí aquí está un músico, una música, que yo tengo aquí enfrente, por ejemplo, que sé que cantan por ahí. Tengo un montón de escritores entre el público, algunos censados, otros todavía de incógnito. Es un gusto teneros aquí, a los de incógnito, a los que escribís a escondidas, a los que publicáis, a los que nos contáis historias a los demás, a los que habéis contado durante mucho tiempo y lleváis un tiempo callados. Bueno, yo, en mi aproximación hacia la creación artística es así de abierta. Es decir, uno puede hacer creación artística, aproximarse al arte, como quien se aproxima a la vida. Entonces, bueno, algunos tenemos la necesidad de publicarlo o de convertirlo en un libro o de ser más pesados, como decían mis amigos de Guadalajara. Pero bueno, la vida o la creación o el arte está a la que salta, ¿no? Nos acompaña, es como un canto, otro de los no inéditos, bienvenido. Bueno, entonces, gracias por acompañarnos. Os voy a contar alguna cosa de este libro, que es un libro, por ejemplo, me vino la secretaria del despacho donde yo trabajo, que no sé si estará por aquí, bueno, y me decía, ¿y este libro de qué va? Y yo le dije, pues es un libro de viajes. Tú coges el libro y dices, a ver, ¿dónde puedo ir a viajar? Pues en el libro salen un montón de sitios. Y cuando no sepas dónde ir, vas a París, que siempre sale París, pero por ejemplo, uno de los viajes que se puede hacer con el libro es a Salzburgo. Este os lo recomiendo. Yo cuando fui con mi familia la primera vez a Salzburgo, pues como Salzburgo es un monopolio de Mozart, pues tú vas allí y piensas que solo vivió Mozart en Salzburgo. Yo fui allí con hijos pequeños, Salzburgo, qué bonito, Mozart, chocolates de Mozart, casa de Mozart, todo de Mozart, pelucas de Mozart, y nada, pues, y habíamos alquilado una casa en un lugar no muy lejano, que tenía una cama elástica. Entonces, claro, imaginaos dos niños pequeños viendo cosas de Mozart, después de comer, bueno, o sea, antes de comer, ¿dónde se come aquí? Y después de comer, ¿dónde está la cama elástica? O sea, que mi primer viaje a Salzburgo fue un poco así. Visto y no visto. Yo solo vi Mozart y poco. Entonces, muchos años después volví a Salzburgo y entonces busqué la casa y bueno, ese paseo sí que os lo recomiendo, ¿no? Iros a Salzburgo si podéis, no está muy lejos, es un sitio muy interesante. Y entonces hay un caminito que pasa por debajo de un arco, que es el camino de los capuchinos, que lleva al convento de los capuchinos, y casi llegando al convento de los capuchinos hay una casa ahí, más allá de un prado, que es una casa como de varias casitas, ¿no? Pues si ponemos a un niño a dibujar una casa estándar, dibuja una casita así, pues estos son como 5 casitas así estándar, pegadas, y es la casa donde vivió este hombre. Desde la esquina hay una estatua de él que mira a la casa. Al pie de la puerta del portón hay 4 placas de bronce, como las placas de bronce que hay en muchos lugares de Alemania, en otros están proscritas. En la calle Atocha de Madrid hay varias, en las que pone, fulanito fue deportado por los nazis a no sé dónde y murió en tal fecha más o menos. Bueno, pues en la puerta de la casa de Stefan Zweig están hechas 4 plaquitas de bronce con Stefan Zweig, su primera esposa y las 2 hijas de la primera esposa, y bueno, ellos pudieron cruzar el Atlántico y escapar del horror, ¿no? La estatua mira a la casa y es una mirada, claro, uno se queda allí diciendo, qué triste, ¿no? Entre el 20 y el 34, como
antes del 20, pues con más de 15 años viviendo ahí, escribiendo, teniendo una vida más o menos tranquila, hay alguna foto preciosa del lugar. Y en el 34 ya empieza pues la movida, ¿no? Entran en su casa acusándole de tener armas de un grupo militar o paramilitar y él, con un gesto de lucidez, Stefan Zweig decide que se tiene que largar de allí, porque allí ya no tiene futuro. Año 34. O sea, hay gente que se dio cuenta antes, pero mucha gente se dio cuenta mucho después. Y el hombre que mira esa casa, en la estatua que está mirando la casa, pues es un busto que mira. Y claro, uno no puede evitar, cuando se ha leído muchas partes de la historia, pues pensar en esta triste historia de: en el 34 me tuve que ir, mi mujer no se quería ir, sus hijas tampoco, se quedaron. Cuando quisimos vender la casa ya en el 37, 38 la malvendimos, no nos llegaron a pagar el segundo plazo. Claro, uno llega a Salzburgo y dice, pero ¿por qué esta casa no es un museo, por ejemplo? Podría ser un museo de Stefan Zweig o de la época. Claro, no, es como un monumento a lo que ha pasado en las grandes guerras o en la Segunda Guerra Mundial, en la que alguien compra barato en época de crisis y se queda la casa, y esa casa es de un señor que su familia o los anteriores compradores la compraron muy barata, pagaron la mitad, el dinero que recogió Stefan Zweig lo dedicó a pagar impuestos desorbitados que le imponía el nuevo régimen y se largó mano sobre mano. Y la casa está ahí y la estatua la mira. Si uno camina un poquito más, llega a un mirador desde el que se ve la ciudad de Salzburgo Vieja, que es como una gran fortaleza, y detrás de esa gran fortaleza se ven los montes ya de Alemania. Los montes que se ven de Alemania es una montaña muy, muy grandota, y en los pies de esa montaña ocurren dos hechos históricos muy importantes. Ahí veraneaba Freud y ahí escribió Freud gran parte de la interpretación de los sueños, publicada en el cambio del siglo, en el 1900. Y ahí es donde Hitler empezó a veranear y donde hizo la guarida del lobo y bueno, toda esta historia triste de Europa, ¿no? Cristalizada en el nazismo. Así que podéis ir a Salzburgo. Os voy a llevar un momento también a otro lugar, que es, vamos a ir un momento al misterio de la creación artística. Stefan Zweig, el libro, hay un guiño dentro del libro que dice que en realidad toda la obra de Stefan Zweig es como... se podría titular toda la obra en no sé cuántos tomos de Stefan Zweig y no sé cuántos miles de páginas, el misterio de la creación artística. Porque realmente todo su trabajo es como una búsqueda alrededor de este tema, ¿no? ¿Qué hay detrás de la creación artística? ¿Por qué los artistas crean? ¿Por qué buscan? ¿Por qué siguen buscando? ¿Por qué no encuentran? ¿Por qué todos sufrimos? ¿Por qué sufrimos los humanos? Ya son preguntas como más filosóficas, ¿no? Que en el fondo los que... Bueno, yo creo que a veces con Roberto, con Pepe también, pero Roberto lo veo con más frecuencia, la pregunta siempre acaba ahí, en el tema de la filosofía, ¿no? De ¿para qué coño estamos aquí? ¿Qué pintamos aquí? ¿No? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cómo habría que vivir? Yo creo que esa es también la pregunta que le atormentaba a Stefan Zweig, y como os digo, es como si toda su obra fuera una búsqueda del misterio de la creación artística, ¿no? En sus años jóvenes, Stefan Zweig buscaba maestros, ¿no? Y uno de los maestros que encontró era un poeta belga que se llama Emile Verhaeren, que es un señor con el que se enemistó mucho en la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial pasó, a Verhaeren lo atropelló un tren en no sé qué estación y ya no pudieron reconciliarse ni hablar, ¿no? Pero la historia de Stefan Zweig es que este señor que le sacaba muchos años, este poeta, perdón, ya os decía que no iba a poder subir mucho la voz. Bueno, este poeta le presentó a toda la gente importante que él conocía. Verhaeren era un tipo que había sido rico, se había gastado casi toda su fortuna en juergas de joven, y lo poco que le quedó un día dijo, bueno, espérate, que con lo poquito que me queda me puedo vivir bien el resto de mi vida escribiendo poemas. Bueno, pues a Stefan Zweig le presentó un montón de gente, entre ellos Auguste Rodin, y entonces el joven Zweig, que estaba muy interesado en la creación artística ya, pues dijo que si podía ver trabajar al maestro, si podía ver trabajar a Godin en una escultura, ¿no? Y bueno, pues a Godin le debió hacer gracia, en aquella época que Godin recogía gente así atribulada, como cuando recogió a
a Rilke y lo tuvo trabajando de secretario una temporada, pues le dijo a Zweig, vale, pues quédate por aquí. Y nada, pues Zweig se quedó en el taller de Godin y Godin se puso allí con una escultura a darle golpes, a pulirla, a hacer no sé qué, a hacer no sé cuál. Y al cabo de un rato, no debió ser toda la mañana, debió ser 1 hora, 2 horas, no sé cuánto fue, digamos que Godin se olvidó de la presencia del joven Zweig, estuvo ahí, dale que te pego con su escultura, y llegó un momento que la dio por terminada. Y no sé si gritó, pues si Arquímedes dijo Eureka, pues Godin dijo ulala o lo que dijera, ¿no? Y nada, se largó, pegó un grito, se largó y cerró la puerta. Y ese es el misterio de la creación artística, ¿no? Quiero decir que a lo mejor de casualidad en algún momento tú puedes ser testigo de algo así, pero te enteras de poco. Stefan Zweig pues no nos cuenta mucho más que esto que os estoy contando yo. Godin se largó, no se dio cuenta de que estaba él y él se quedó allí como diciendo, bueno, pues creo que he visto el misterio de la creación artística, pero no sé siquiera si esto es muy comunicable. Y bueno, supongo que al salir se irían a tomar algo, como haremos nosotros. Me he ido al principio del libro y me voy a ir de golpe al final. El libro termina, la historia de Stefan Zweig termina, como os he dicho, con 60 años, que debe ser una edad muy mala. Yo ya os iré contando cuando me acerque. Creo que me falta muchísimo. Yo también, te iré contando. Creo que me falta muchísimo. Ya os he dicho lo de Manuel Vilas, creo que ya está encima y ya ha matado a su alter ego en la novela. O sea que, bueno, es una buena idea. En vez de, si tenéis muchas ganas alguna vez de mataros, matad a algún personaje, sale más rentable y luego se puede seguir jugando. Mancha menos. Y mancha menos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un paralelismo con la historia de una mujer y Stefan Zweig. En vez de contaros mucho rollo, pues solo con una persona. En Río de Janeiro, a la vez que Stefan Zweig estaba subido en Petrópolis, en esa ciudad como arcaica de la nobleza y como hecha imagen y semejanza de las ciudades viejas europeas, Zweig estaba en Petrópolis y en Río, varados en Río, como el título de una novela, estaba mucha gente, estaba allí perdida, entre ellos Rosa Chacel. Rosa Chacel había huido de España, había escapado como pudo y estaba en Río y la vida no le fue nada bien allí. Es decir, lo que ella cuenta es que vivía en Río de Janeiro, imaginad, vivía en una casa triste, para ella era oscura, para ella no tenía aliciente, debió tener una depresión durante años, el marido se fue a buscar. El marido, que era un republicano convencido, se volvió al capitalismo y montó unas minas y ganó mucha pasta y se fue con una mujer más joven y el hijo pasó de ella. Bueno, se quedó sola como la una en Río y por lo visto deprimida y sin ganas de conocer a nadie. Bueno, pues mientras Stefan Zweig se suicidaba en Petrópolis porque no encontraba una solución o porque ya la vida le había dado muchos golpes y bueno... yo creo, en mi opinión, ahora podemos discutirlo, o no hace falta discutirlo, creo que se deprimió y la depresión fue suficientemente grande como para pensar que la única solución era, pues bueno, poner fin a su vida. Yo no soy tan catastrofista como dice mi amigo en este momento. Yo sé que él no lo es, ¿no? Esto de, hay gente que esa y se tenía que matar. Pues bueno, yo la verdad es que no lo sé. No sé si... Da igual, podemos buscar finales alternativos. El caso es que un final alternativo es el de Rosa Chacel. Rosa Chacel se quedó en Brasil viviendo una vida totalmente de incógnito hasta que vino la democracia a España y pues bueno, en ese momento Rosa vino a España y tuvo una segunda juventud ya muy mayor, donde aquí pudo publicar sus libros, reeditar y tener cierta relevancia dentro de la cultura de la España de los 80 y ser, iba a decir como la mascota, pero al contrario, como la maestra, como la que todos querían, con la que todos querían hablar, porque era una persona que era muy, muy interesante. Supongo que para ser interesantes yo preferiría no tener que pasar lo que pasó ella en Río de Janeiro, esa soledad y esa depresión de años, pero bueno, nada, ella no se mató y regresó. Stefan Zweig, por el contrario, pues supongo que después de pasar una Primera Guerra Mundial, recomponerse y mirar el reloj biológico y decir, he cumplido 60, esto va para rato todavía, y luego habrá que recomponerse otra vez. Además, él, o sea, de los maestros hay que creerse casi todo, ¿no? Pero todo no. Y él se creía de sus maestros que le decían, bueno, es que después de los 50 años ya nadie escribe nada bueno
sea, son todo repeticiones, o sea, ya deja de escribir. Eso le decía a su amigo Verhaeren, del que mencioné antes, y cuando Verhaeren ya pasó de los 50, Zweig le preguntó, bueno, ya tienes 50, ¿y para qué sigues escribiendo? Si dijiste en su momento que tal, que cual. Y él le dijo, hombre, ya, pero ¿qué voy a hacer si no? No valgo para otra cosa. Bueno, pues eso, yo creo que él tenía la idea de que los 60 era el final de trayecto, ¿no? Esto ocurre mucho en nuestro trabajo, que viene gente de 50, 60, 70, 80 y nos cuentan que es el final de su trayecto, ¿no? Y claro, nuestro trabajo pues no es decirles lo contrario. Claro, pero para decirles lo contrario nos lo tenemos que creer. Es raro porque voy a terminar hablando de una cosa que no pensaba hablar, pero bueno, una amiga me dijo, que está muy metida en lo de DMD, en lo de derecho a morir dignamente, me preguntó qué pensaba yo de los pacientes psiquiátricos o psicológicos que nosotros vemos y que se quieren morir, ¿no? Y bueno, pues yo todavía no lo veo. Es decir, yo puedo entender que alguien que esté muy enfermo y que su vida esté muy limitada e incluso temporalmente quiera recurrir a la eutanasia y me parece muy bien, lo entiendo. Pero bueno, hay un debate ahora mismo muy interesante, que bueno, yo no hace falta que sigamos con él, pero lo voy a mencionar, sobre si los pacientes que tienen una enfermedad mental grave, tipo trastorno de personalidad o lo que sea, que quieren morirse reiteradamente o que vienen a tu consulta para pedirse morir, que en fin, a veces nos va a llegar a nosotros también la cosa de que firmemos esos informes, ¿no? Esos papeles. Y bueno, pues claro, yo en mi trabajo, también por contaros un poco de a qué me dedico yo hago psicoterapia. Es decir, a mi consulta viene muchísima gente que se quiere morir, por lo menos de entrada, ¿no? O que dicen que se quieren morir, o que se sienten tan mal que se morirían, o que tienen planes de morirse, ¿no? Y bueno, os quiero hablar de mi trabajo un segundo. Mi trabajo es acompañar a mucha gente que algunos no llegan a este punto, ¿no? Pero que si vienen a la consulta yo entiendo que vienen a preguntar si hay alguna opción para ellos, ¿no? Aunque de verdad que hay gente que entra por la puerta y dice, me quiero morir, pero llega hasta aquí. Entonces es como, claro, si yo por las tardes acompañar a otros que vienen a que les firme un informe para que se quieren morir, yo sería incapaz de hacer esos dos trabajos a la vez, ¿no? Yo todavía estoy como con muchos, con el pie totalmente metido en la vida y mi teoría de la enfermedad mental es que, bueno, a veces uno siente cosas como que se quiere morir, pero y ya termino. Hay un terapeuta muy famoso que se llama Wilfred Bion, que era famoso, bueno, también vino huyendo de la Segunda Guerra Mundial y aterrizó en Londres y era famoso porque juntaba a la gente en grupos y esos grupos eran curativos, terapéuticos, pasaban cosas muy interesantes en esos grupos y había experiencias emocionales muy potentes. La gente decía, ¡jo, este tío lo que sabe, qué bien estamos con este Bion y tal! Entonces, en ese hospital tenían un problema y era que había un pabellón, el pabellón de los terminales, ¿no? De los moribundos. Y en ese pabellón, pues supongo que metían pues, a todos los que tienen un cáncer terminal y tal. Y debían tener problemas porque había como revueltas, líos, nadie quería trabajar allí, era un ambiente horrible, tenían problemas. Y entonces, pues alguno dijo, mira, pues la gente dice que con el Bion este maneja muy bien los grupos de gente que tiene enfermedades mentales graves y tal, ¿por qué no le decimos a este que viene de Centro Europa, que es un raro de estos que junta a la gente a hablar, a ver qué dice, ¿no? Entonces fueron a Bion y le contaron, no, tenemos aquí el pabellón de los terminales, bueno, no se puede hacer nada con ellos, en realidad se van a morir, pero claro, estamos teniendo problemas, y se lo ponían tan negro, que al final él les preguntó, pero a ver, ¿pero están vivos o están muertos? Y bueno, pues claro, estaban vivos. Dice, bueno, pues si están vivos yo puedo hacer algo con ellos. Si están muertos no, pero si están vivos yo puedo hacer algo con ellos. Y bueno, pues eso es lo que hace Bion, lo que hacemos los terapeutas, de que aunque llegue la gente muy mal a nuestra casa, pues les intentamos acompañar para que bueno, pues se quiten las cosas malas que traen encima y puedan disfrutar de lo que la vida nos pueda aportar. Y yo paro aquí, es la 1:15 casi, y abrimos...
yo siempre digo que cuando presento su libro, yo siempre he cogido un empeño que es que no se prolonguen los eternos silencios esperando la pregunta. Entonces, bueno, en cuanto a lo del suicidio, el problema es que te arrepientes. Mientras tanto no hay ninguno. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención de Pepe. Porque yo me cojo unas piloteras, ya lo sabes tú, que la gente no menciona suficiente y hablaba suficiente el correlato de Zweig. Entonces, esta forma de mirar las manos. Pero después en la piedad peligrosa llega un momento, cuando va el tío con el caballo, de repente se para y ve a esa mujer en la ventana. Y qué explosión, o sea, qué gente no le entra en ganas de suicidarse con esa imagen donde ve a esa chica que no se puede caminar. Todas estas cosas que tiene Zweig es lo que yo creo que le impide vivir, porque un grado tan sublime de sensibilidad llega a ser fuerte para cualquier persona, y más una persona como Zweig, que solo lo único que hacía era mirar el mundo, y además sobre él siempre planea así como una especie de una suave pátina, ¿no?, de lo que es la melancolía y dejarse ir. Es decir, decía Roberto que lo de la luz no estaba preparado para vivir la luz, y yo creo que algo de eso hay. Nada, agradecer a Pepe y a José Antonio que nos haya acercado más un poco a Zweig, que voy a decir el maestro, ¿no? Y sobre todo, pues agradecerte, Pepe, que tengas en cuenta que la gente valore más las imágenes tan potentes que tienen las novelas de Zweig, ¿no? Que yo creo que son como una cosa que se pasa como de puntillas sobre el plano. Y nada más, que ya tengas mucha suerte contigo. Muchas gracias. Eso es una pregunta. Una de los papeles ponía: ¿cómo preparas los próximos meses de grandes éxitos del libro? Yo creo que, como cuando lo has dicho, yo me he acordado del famoso disco este primero de Los Toreros Muertos, que ponía 20 años de éxitos. ¡Guau! Claro, yo cuando era crío lo vi y claro, dices, joder, este grupo no lo conocía, 20 años llevan de éxito. No, hay que vivirlo con mucho ánimo, ¿no? Yo creo que Zweig, a la pregunta la intervención de un escritor y un buscador como es Carlos Andrade, un gran escritor, tiene varias novelas, las he leído. Yo creo que el gran error de Zweig no es un error psicoanalítico, sino místico espiritual, ¿no? Porque cuando él escribe el misterio de la creación, no se llama el enigma de la creación, porque él no busca un enigma, busca algo más. ¿Por qué diablos creamos? Y él se da cuenta que después que analizó, ¿no?, la colección de los manuscritos de tal escritor, de Krauss, las partituras de Mozart, porque tenía una colección fetichista de objetos de artistas que inclusive tuvo que contratar a un especialista para que se lo clasifique, porque ya tenía un museo, digamos, ¿no? El misterio de la creación, y tal vez el propio suicidio de Zweig, a mí siempre me dejó impresionado, porque yo digo, ¿cómo es que no se dio cuenta de lo que se había dado cuenta? Que no hay nacimiento ni hay muerte. Que el misterio de la creación es simplemente la ilusión de construir lo que algunos autores llaman en la filosofía Vedanta la diferencia entre el Nirvakalpa y el Salvikalpa. Dice David Lloyd en el libro La no dualidad. Claro, nosotros no toleramos mucho el Nirvakalpa, o sea, la idea de un vacío que tanto ahora está en moda con los nuevos descubrimientos de la física cuántica. Me enrollo poco, lo dejo. El libro de Roberto, Psicoanálisis y Espiritualidad, muy interesante. Del diván al zafu. Y sobre todo breve. Pero es breve, eso sí. Pero si te bajas al zafu muy rápido te da ciática, ten cuidado. Es como decía, creo que Vicente, breve, doblemente breve. No, yo digo simplemente que él no se dio cuenta, porque lo sospechaba en el misterio de la creación, de dónde venía la capacidad de crear. David Lloyd o los místicos saben de dónde viene, del pánico del ser humano a entender que no hay nada y que es vacío. Y como eso impacta, dice el Vedanta, crea el Salvikalpa, lo conceptual.
Cuando le preguntaban a Stravinsky, maestro, usted es genial con las corcheas, las fusas, las semifusas, usted es un especialista en ese lenguaje. Y dice, no, eso está escrito en una entrevista, hay fuentes. No, está equivocado, yo no soy un especialista en las corcheas, fusas y semifusas. Yo soy un especialista en lo que está en el medio entre las notas. Yo escribo el silencio. Beckett, que tuvo un premio Nobel de literatura, escribió, y por eso sobrevivió y no se mató, porque escribió para llegar al silencio. Es decir, él descubrió que escribía para paliar la angustia del vacío de lo nirvánico. Y en un momento dado se lo encontraba en su vejez, lleno de arrugas, en una plaza del Arc de Vigo de París, sentado en silencio, no porque tenía Alzheimer, sino porque ya había escrito para descubrir lo que había, que no había nada. Yo creo que la gran neurosis de Zweig es, ahora nos ponemos para tirar balones a nuestra profesión, a nuestra disciplina, él era un narcisista que nunca pudo aceptar lo que ya sabía, que no había nada, y que la literatura, el arte, es una lucha por tratar de dar forma a la angustia del descubrimiento de que no hay nada, y de ahí salen las grandes obras, musicales, artísticas, pictóricas, literarias. Pero él no quería aceptar lo que descubrió, que había vacío. No lo toleraba, era un tosudo, era un obsesivo, tal cual escribía, por eso la magnitud de lo que escribió también, porque escapaba al silencio. El libro te lo voy a retraducir. Stefan Zweig, el que escapa al silencio. Y el que escapa al silencio escribe mucho, hasta que no escapa más y se calla. Que es también el problema que hablaba de la muerte y del temor a la muerte. La mejor terapia para el que tiene temor a la muerte es decirle que no hay nada. Que no se preocupe, no se nace, no se muere. Y eso Zweig lo descubrió, pero no lo quiso aceptar nunca, le angustió. Bueno, chicos, ¿queréis comentar algo? Los que estáis por ahí, en la banda esta de... O por aquí, vamos que... Bueno, a mí me gustaría, después de los escritores suicidas, porque te digo por otra vez coger al señor Zweig, ¿no? Pessoa decía que la vida práctica es el más molesto de los suicidios, ¿no? Entonces has metido a todos, pero siempre te va dejando por ahí a Pessoa. Yo no sé cómo ha sobrevivido, curiosamente, porque yo no he visto tío más depresivo en todos los acrónimos de Pessoa y todo lo que tiene Pessoa. No he visto más eso. Entonces, me parece curioso que Pessoa, por ejemplo, hubiese resistido hasta la muerte y sin embargo los otros escritores no. O sea, si hay así como alguno para... Claro, Pessoa murió muy joven, ¿no? Y es, claro, murió además pues, por un alcoholismo realmente brutal. Entonces es como, casi es un suicida, bueno, es un suicida, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de matarse y esa es una. Pobre Pessoa. Yo, bueno, quería dar las gracias, la enhorabuena por las cosas tan bonitas que nos han dicho, porque seguro que disfrutaré mucho el libro, porque son médicos del alma y yo he vivido cerca del suicidio de una familiar. Y es una pena cómo la gente se va entristeciendo y baja a un pozo, y si no acude el tiempo a un psicoterapeuta, ese pozo le conduce a desear incluso eso, la muerte. Pero yo creo que es muy importante al psicoterapeuta y que te descubra que en la vida hay que mirar, siempre hay negro y hay... Es que ahora estamos en los mundos digitales, no todos blancos y negros, no. Hay colores alegres. Hay unas conferencias de una profesora, yo me dedico a la enseñanza de inglés, de una profesora canadiense en la BBC, en las Great Lectures, que habla de que la guerra también tiene cosas positivas. Es decir, que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, siguió para que... Bueno, yo me quedé alucinada cuando dije, ¿cómo puede decir esto así dicho, así? Sí, a palo seco. Que la mujer se incorporó al trabajo gracias a la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que tenemos que aprender a mirar al mundo, que aunque es negro, siempre hay flores. Bueno, no sé.
Porque si nos llenamos de negro, es que cogemos todos y digo, qué horror, no puede ser, hay que buscar las flores rosas. Bueno, o si no te gustan rosas rojas o lo que quieras. En las guerras los suicidios bajan. O sea, eso es un dato que está recogido. Cuando hay guerra los suicidios bajan porque la gente está ocupada en otras cosas, ¿no? Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial al final realmente sí que los suicidios subieron porque ya se vio que bueno, había mucho suicidio ya de, bueno, si total me van a matar. Y después de la guerra también hubo muchos suicidios. O sea que yo no... En la Primera Guerra Mundial, yo es que cuando fui a Oxford, en un colegio mayor, bueno, un college, que es la lista de fallecidos, de jóvenes ingleses, bueno, están los poetas de jóvenes fallecidos, y es que te duele el corazón solo de verlos, vamos. Me estoy quedando frío. Y bueno, no sé, hay que mirar lo positivo del mundo, porque hay mucha gente buena y la alegría, ¿no?, que hay alrededor, me parece. Y que pobres va y no yo. Sí, bueno, se cruza aquí otro factor, que es la creación artística por sí sola no es un antídoto ni es la solución de nada. Es una herramienta, es una forma de vivir realmente, ¿no? Como hemos mencionado, hay una forma de vivir creativa, hay una forma de vivir narrativa. En estos meses de atrás, últimos 2 meses, Lola López Mondéjar ha presentado un libro que se llama Sin relato, y es un libro que habla justo de esto, ¿no? De qué identidad adoptamos. Una identidad mimética, es como la que nos colocan desde niños, como la que la cultura nos vende, y eso al final nos va a generar mucho sufrimiento porque no es nuestra y estamos viviendo una vida que no es nuestra, o nos peleamos un poco y vamos haciendo una narración de nuestra historia con libro o sin libro, no hace falta libro. O sea, vamos haciendo una narrativa de nuestra identidad. Y bueno, pues nos salvará, no nos salvará, pero por lo menos merece más la pena. A mí, José, me gustaría agradecerte el libro, ¿no? Porque, bueno, no solo el libro, o sea, me gustaría agradecerte tu existencia. Claro, ilustración número 1, pie de foto de la ilustración número 1 del libro. Os leo. Placa conmemorativa del nacimiento de Stefan Zweig en Schottenring 14, Viena. Mi amigo Juan Ignacio, que preguntó mucho por usted, señor Zweig, me envió una foto como esta. Que además no la pude usar la tuya, porque tuve que buscar otra, porque me dijo la editora, esto tiene una resolución malísima, esto no vale. Es un pequeño reproche al amigo, pero... Bueno, pues contra el reproche, sí, que yo no creo que sea un reproche. O sea, agradecerte eso, o sea, porque yo creo que tanto el libro como todo tu trabajo que haces como psicoterapeuta, como un poco tu vida, ¿no? La vida que compartes con la gente que somos tus amigos y que son tu familia y tal. De esa forma, yo lo veo todo, o lo he visto todo, no sé, de repente como una parte del mismo camino, ¿no? De una búsqueda de poder, o sea, el libro podía titularse también de alguna manera Razones para vivir, lo que pasa que entonces sonaría un libro de autoayuda y bueno, probablemente venderías más, ¿no? Pero, no, o sea, sí, una búsqueda de razones para vivir, de razones para enfrentarse a ese vacío del que hablaba Roberto, a ese vacío que es luz, ¿no? O sea, que también tú llegas a darte cuenta de que de repente no hay nada y hay una luz, ¿no? Pero entonces la luz te deslumbra, entonces digamos que tienes que poner como sombrillas para que no solo no te deslumbres, sino no te queme, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que ya el primer libro de escritores suicidas era un poco eso, ¿no? De decir, ¿por qué a esta gente, por qué a mí? Esa es la lectura que hago yo. ¿Por qué a mí, que la creación, que el ser creativo, que el escribir me da razones para vivir? ¿Por qué a esta gente que escribía y tal, y que algunos hasta tuvieron éxito, esas razones para vivir no fueron suficientes? Y entonces, como que es una exploración de todas esas cosas que están ahí en un magma muy difuso, pero que al final es decir, bueno, es lo que decías, ¿no? Porque merece un poco la pena vivir. Y luego a mí me parece también que el libro de alguna manera es también en esa, y que tiene que ver con esa búsqueda, ¿no? Es como, no
no sé, yo creo que es como un gran libro de terapia, o sea, como si tú hubieras tenido miles de sesiones de análisis con Estefan para convencerle de, Estefan, coño, no te suicides, joder, la vida no es tan jodida, o sea, y tú has tenido mucha suerte en la vida, bueno, en fin, solo ese comentario. Muchas gracias, amigo. Bueno, yo sé que mi amigo viene de meditar. No sé dónde ha ido a meditar ni qué se ha fumado, ¿eh? Nada. El Baek tampoco tuvo una vida tan jodida. No, ¿verdad? No, es como, en el libro se pone que es como Forrest Gump, que sale en todos los saraos del siglo, está él. El problema del Baek es la forma como miraba el mundo, ¿no? Porque no... bueno, yo creo que lo que decía Roberto de el silencio, en realidad cuando escribimos o cuando trabajamos, tú sabes todas esas angustias que genera una novela, que de repente esta novela la tengo que dejar porque yo no puedo con ella, pues tal. En realidad, cuando encuentras ese punto de silencio y cuando empiezas a mirar de alguna forma, te alejas un poco de los textos y empiezas a decir, coño, esto no está tan mal, y empieza la novela a fluir, a partir de ahí es como que todo el texto vale. Y dices, joder, resulta que esto no era tan malo, esto no era peor, es tu forma en cómo te acercas a la forma de escribir. Y la angustia que te genera escribir, o la angustia de no saber a dónde vas, es un poco como la vida. Es decir, te angustias porque en realidad no sabes a dónde vas con tu novela, y te angustias porque no sabes a dónde vas con la vida. Eso es casi como un proceso muy paralelo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que cuando la novela fluye, me parece que tu vida vuelve a fluir de otra manera. Claro. Y eso es un poco... Está muy bien eso que dices porque es bárbaro lo que acabas de decir, porque es cuando uno, el yo, para el lenguaje de nuestro argot, el yo quiere tomar el poder de la posesión de escribir, no se escribe. Cuando el yo se aparta, surge lo que fluye, porque en realidad nunca escribe el yo. Es decir, Que se lo digan a Pessoa. claro, es un buen ejemplo, claro. Sí, Se aparta de mí ese cáliz de vino tinto de sangre, aparta de mí ese yo, y entonces el yo es un acompañante de una fuerza de energía, que es lo que descubre en el libro sobre la creación. Sí, es como un misterio. Claro, él dice, ¿de dónde surge el arte? Y surge cuando yo no estorbo a que la fuerza produzca. Y yo acompaño. Esto está muy bien visto en el libro donde hablan del Zen y el arte del tiro con arco. Ahí está el misterio de la creación, empírico. Los monjes estos Zen, donde va este escritor americano, se tira 10 años en un monasterio Zen en Japón. Entonces le están enseñando a los monjes a vendarse y a 50 metros tirar con el arco y la flecha y a sentar en el centro. Entonces, 10 años meditando con un maestro, y entonces en un momento dado le vendan los ojos y a los 10 años tira la flechita y acerta en el centro. Y entonces mira al maestro, porque el maestro le hace así y le dice, otra vez no, te equivocaste. No te saludo a ti, sino a la fuerza que impulsó la flecha. Hace 10 años que te estoy enseñando a que te apartes y que la fuerza creadora, que tiene una fuerza de unidad, va a acertar sin mirar. Pero como el yo es muy intrometido, él quiere escribir la novela. ¿Qué escritor americano dice que es? No lo ha dicho. No sé si El del Zen y el arte del tiro con arco. No recuerdo ya. No me acuerdo el nombre del autor. No, que yo lo había dicho. Que No lo dije. Está bien el ejemplo, porque cuando más luchas, y creo que cuando Zweig habla del misterio de la creación, se da cuenta que no hay un misterio, es decir, el misterio es de dónde viene la creación. Entonces ahí estamos en otro plano. Sí, es como cuando te lleva la mano de Dios. Algo así, metafóricamente es algo así, sí, es cierto. Bueno, estamos en la 1:30. ¿Cómo se llama? Si alguien tiene una urgencia muy grande, que pregunte algo, ¿Cómo se llama? que le vamos a... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Qué dice ahí? No lo leo. Sí, sí, claro. Capítulo 1 y capítulo 2. Un principio. La madre se quedó sorda y ya no escuchó a sus hijos y pasó de ellos bastante, pero las criadas hicieron su trabajo. ¿Alguna cosa así urgente que queráis decir, expresar?
muchas gracias por venir. Ha sido un placer teneros aquí. De verdad, un honor teneros aquí presentando este libro.